Hola, mi nombre es Ramón Vélez y te invito a que veas mis videos, en donde te mostraré las ideas e inventos que he estado acumulando a lo largo de los años. Te espero. Bueno, estamos acá al lado de la estatua del pensador. Estamos acá en la Plaza de los Dos Congresos, en Buenos Aires, Argentina. Y los traje acá para que pensemos un poco qué es lo que está pasando, qué es lo que pasa en el mundo que tiene tan preocupado a tanta gente. ¿Qué es lo que pasa? Bueno, pasan muchas cosas en el mundo. El mundo en general tiene altibajos, es decir, tiene... Mira quién está por acá. El mundo tiene como periodos en donde la cosa anda bien y periodos en donde la cosa anda mal. Periodos de guerra y periodos de paz. Aunque ahora, como el mundo es tan grande, siempre hay guerra en algún lado y siempre hay paz en algún lado. Pero si tomamos localmente algún par de civilizaciones, digamos, un par de imperios, por ejemplo España, Francia, Inglaterra, siempre había periodo de paz y periodo de guerra, y se aliaban dos y iban a cagar a palo al otro, y así tuvieron muchos siglos. El tema es que, digamos, viene una generación de dirigentes que son hijos de personajes ricos y poderosos, y entonces, como son ricos y poderosos, no se privan de nada, y entonces cuando los padres mueren, ellos llegan al poder y entonces se mandan alguna macana, por ejemplo una guerra. Se mandan una guerra, como total ellos no van a la guerra, mandan a otros, simplemente pasa eso, que van y pelean. Y después, ¿qué pasa? Las guerras, hay siempre en general un 50% de ganarlas, de probabilidad de ganarlas, y un 50% de probabilidad de perder. Y entonces, ¿qué es lo que pasa? Después de que, aun cuando ganes, las cuentas del Estado quedan diezmadas, queda el número de habitantes de tu pueblo, de tu imperio baja, le terminas debiendo favores a todo el mundo y te comen los mercenarios, digamos, ¿no? Bueno, y entonces lo que ocurre es que los que están ahora son los que nunca vivieron una guerra, digamos, los que dirigen la élite mundial nunca vivieron una guerra. Los que vivieron la guerra fueron sus padres, sus abuelos, pero ellos no. Entonces, como no comprenden los horrores de la guerra, se ven tentados a hacer desastre, y bueno, y eso es lo que va a ocurrir ahora. Como les decía, el límite que hay ahora es que antes no había bombas atómicas, y no había misiles, y no había computadoras, y no había sistemas inteligentes. Los sistemas inteligentes, si uno los programa para que se venguen, se van a vengar. Es decir, están programados para eso. Y eso es lo que hay. Hay sistemas, las grandes potencias tienen sistemas que permiten que, por más que mueran todos los ciudadanos de un país, hay una especie de destrucción mutua asegurada. Hay sistemas que inician un contraataque automáticamente, de forma tal que el enemigo tenga su castigo, digamos. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Ya no se puede alegremente ir a hacer la guerra como fue durante siempre, digamos, durante siglos o milenios. No es que se puede ir alegremente a hacer la guerra y chao, y se terminó. Y humillar a un pueblo, aniquilarlo, diezmarlo y robarle todo. No es más así. ¿Y qué pasa ahora? Ahora hay otro problema más, que incluso países pequeños, países que todavía están, no te digo en la época de las cavernas, pero están apenas en la edad del bronce, ya tienen capacidad nuclear. Ejemplo, Irán
aunque Irán todavía tiene restos de ser un país moderno, que alguna vez lo fue, o peor, Corea del Norte. Corea del Norte es como decir, qué sé yo, Tanganica, un país así. Un país que ni siquiera los ciudadanos tienen electricidad, ni siquiera, no sé si, qué sé yo, las matanzas que debe haber en ese país deben ser tremendas. Pero ¿qué es lo que pasa? Tiene capacidad nuclear. ¿Por qué? Porque una bomba atómica es muy fácil de hacer y un misil también es muy fácil de hacer. Entonces, ¿qué pasa? No se requieren inmensos conocimientos técnicos como era al principio de la era espacial. No, ahora cualquiera, es más, los planos de esas cosas están en internet prácticamente. Los servicios de inteligencia se los intercambian como figuritas. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Ya no se puede más hacer lo que se hacía antes. No se puede atacar alegremente y humillar a un pueblo, porque se arma la gorda. ¿Y qué es lo que pasa? Si el mundo va a una guerra nuclear, es probable que en un primer momento el ser humano no se extinga. Pero ¿qué pasa? Todo va a estar radioactivo. Y toda forma de vida superior va a morir. Lo único que van a quedar van a ser las cucarachas, que van a tener la responsabilidad de reconstruir el mundo a su imagen cucarachesca. Pero básicamente ese es el problema que hay ahora, que se llegó a un límite. El límite es que no se puede hacer lo que se hacía antes. Pero ¿qué pasa? El instinto humano sigue siendo el mismo que era antes. Y entonces estos que son los hijos de las viejas élites, que sabían más o menos lo que hacían, que tenían código y que robaban con mesura, no, estos se creen que se la saben todas. ¿Por qué? Porque como son niños ricos, que los criaron todo el tiempo diciéndoles que eran unos genios, que eran unos capos, que eran una raza superior, que eran una élite, que eran, qué sé yo, que eran lo mejor de lo mejor, los tipos por ahí no saben ni colgar un cuadro, no saben ni manejar un auto, no saben ni andar en bicicleta. Creo que Bush hijo una vez se subió a esa cosa de 2 ruedas y se cayó. O sea, son gente totalmente inútil, no saben hacer nada. Pero ellos están creídos que son unos capos que se la saben todas y que, bueno, no es así. Y entonces, bueno, van a intentar hacer un desastre. Así que, bueno, va a ser muy interesante ver si prima la racionalidad o prima la estupidez humana. Y lamentablemente la humanidad depende de ello, pero bueno, ¿qué va a hacer? Yo creo que no hay nadie en el universo, es decir, los científicos buscan vida extraterrestre y no encuentran a nadie justamente por este problema, por las guerras nucleares desatadas por los hijos bobos de los ricos. Y bueno, es así. Pero bueno, ¿cómo llegamos a esta situación? ¿Cómo fue la historia? Bueno, a lo largo de algunos capítulos vamos a ir hablando de cómo vino la cosa. Someramente, bien a lo argentino, no, nada de andar especializándonos. Pero, digamos, la idea sería esa, hacer un videito un poquito más político, un poquito más razonado y ver cómo es posible que el ser humano se autogobierne, porque en realidad no está muy claro el tema. No hay todavía un sistema de gobierno que uno diga, bueno, este es el sistema de gobierno y funciona siempre para todo y chao. Así que bueno, amigos, vamos a seguir con esto, vamos a ver qué es lo que pasa y seguiremos en el próximo capítulo.